Bienvenidos a 40 días en el lugar secreto. Estaremos en un tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde meditaremos en el libro de Éxodo. También tendremos momentos de adoración e intercesión. Esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Buen día, Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de Éxodo, hoy en el capítulo 18. Todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y la manera como el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Yetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Yetro la recibió a ella y a sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gerson, porque dijo Moisés: soy extranjero en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Faraón. Yetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. Lo acompañaba su esposa y los 2 hijos de Moisés. Yetro le había avisado: yo, tu suegro, Yetro, voy a verte. Me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se inclinó delante de él y lo besó. Luego de intercambiar saludos y desearse lo mejor, entraron en la tienda de campaña. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor le había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel, todas las dificultades con que se habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Yetro se alegró de saber que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios, y exclamó: alabado sea el Señor que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder opresor de Faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, Yetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y a Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés delante desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las 2 partes. Además les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que le acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudará a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Moisés atendió la voz de su suegro
y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, 100, 50 y 10 personas. Estos jefes fungían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Vemos aquí dos eventos que me llaman la atención, de los cuales podemos sacar grandes enseñanzas. El primer evento es el encuentro de Yetro y Moisés y el diálogo que tienen. De alguna manera, los hechos acontecidos en Egipto por el Señor llegaron a oídos de Yetro, que se había quedado con Séfora, esposa de Moisés, y sus dos hijos, Gerson y Eliezer. Cuando Moisés acampaba junto a la montaña de Dios o al pie de la montaña, Yetro fue a visitarlo junto con su hija Séfora y sus dos hijos. Y Moisés, que ya sabía que ellos vendrían, salió al encuentro de ellos. Y después de un saludo y buenos deseos, entraron a la tienda de campaña, donde Moisés le narra todo lo sucedido en Egipto y cómo por el poder de Dios había obrado a favor de ellos, y también de cómo se glorificó durante el camino hasta llegar donde ellos estaban. Según algunos teólogos, todos estos hechos tuvieron lugar en un lapso de entre 10 meses y un año. Lo cierto es que tantos acontecimientos que oyó Yetro produjo en él un gozo y gran alegría por el rescate que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. Tal sería ese gozo que de su interior salieron alabanzas al Señor y produjo adoración al Altísimo. Veo en este suceso 4 aspectos muy importantes que nos traerán grandes beneficios para nuestra vida práctica. Primero, qué bueno es saber lo que el Señor hace por los demás y que debemos de alegrarnos y gozarnos por la manifestación de la gloria de Dios en los demás. Es muy satisfactorio ver cómo Dios obra también a favor de otras personas, alegrarnos por el bien que ellos tienen. Segundo, veo lo importante que es testificar del poder de Dios y de lo que hace en nuestras vidas para provocar alabanzas a Dios en otros. Cuando Moisés testificó, Yetro dio alabanzas al Creador. De igual manera, cuando nosotros testificamos del poder de Dios, otros podrán glorificar a Dios. Lo tercero que encuentro en el versículo 11, cuando Yetro dice: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataban a Israel con arrogancia. Esto para mí me representa, o lo veo como una expresión donde le confirma la supremacía de Dios a Yetro, la grandeza de Dios y su inmenso poder, que no hay Dios como Él. Y qué bueno es poder decir que también es nuestro Dios. Podemos nosotros entender que cuando nosotros oímos de esas maravillas de Dios, también nuestra fe se fortalece, también se confirma nuestra fe, también crece nuestra fe, también se alegra nuestro corazón. Como cuarto aspecto, en el versículo 12 vemos que todo esto llevó a Yetro a levantar un holocausto y otros sacrificios. En pocas palabras, adoró con ofrendas al Altísimo. Esto me lleva a hacerme una pregunta y que podamos nosotros hacérnosla. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos a traer una ofrenda especial a Dios cuando Él se glorifica? En el pueblo de Israel, no más con el nacimiento de un hijo se presentaba una ofrenda. ¿Qué bien haríamos nosotros si cada vez que Dios responde una petición nuestra, fuésemos agradecidos al adorar con una ofrenda especial a Dios? Si cada vez que responde a una sanidad, o una petición de empleo, o una conversión de un familiar, o cualquier otra respuesta que el Señor nos haga, nosotros lo adoráramos con una ofrenda, como lo hizo Yetro.
La segunda y gran acontecimiento que se ve es el hecho de que Yetro se da cuenta de la labor que Moisés desempeña en el pueblo de Israel, porque viendo cómo procedía Moisés, no podía entender cómo él se desgastaba solo con tan grande labor. Moisés atendía las diversas situaciones que ocurrían en el pueblo, sean pequeñas o grandes. Lo otro era que al mismo tiempo instruía en las leyes y enseñanzas de Dios. Eran muchas labores, mucho trabajo para un solo hombre. Alguna vez en mi niñez me vi en una situación y fue el hecho de que llevaba muchos envases de vidrio en mis manos y en un momento se me resbaló uno y se me partió. Una tía que me amaba mucho me salió con un refrán de tantos que sabía. Me dijo, el que mucho abarca poco aprieta, y hasta el día de hoy lo recuerdo. No es bueno, comprometerse con muchas labores, porque en algún momento descuidará uno alguna. Sabemos que la obra de Dios es grande y aunque quisiéramos ser efectivos para realizar muchas labores, lo cierto es que en nuestra humanidad estamos limitados. Yetro le dio un gran consejo a Moisés, que era organizar su tiempo con la ayuda de otros que estuviesen capacitados para realizar las tareas requeridas. Así Moisés podría atender a todo el pueblo por medio de otros brazos que le ayudaran. Es importante entender que Moisés hasta ese momento no tenía al lado a su esposa y a sus hijos. Muy probablemente no podría atender su hogar y todo esto tuvo que haberlo analizado Yetro. Aunque Moisés tenía comunión con Dios, la ayuda de un buen consejo no vino directo a él. Sabemos que Dios le hablaba a él, pero este consejo no vino directamente del Señor. Fue necesario recibir esta instrucción por medio de Yetro, su suegro. Moisés no se detuvo a pensar, ¿y quién es este? ¿Quién se ha creído para venir a darme consejo? ¿Acaso Dios no me puede hablar directamente a mí? No, Moisés no pensó así. Moisés no fue arrogante ni altivo, todo lo contrario. Fue la humildad de su corazón lo que lo llevó a tomar ese consejo. No entender la multiforme gracia de Dios o el obrar de Dios en diversas formas nos llevaría a tener dificultades que terminarían desgastando nuestra vida. En Números 12:3 dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una virtud supremamente necesaria para gobernar, corregir, instruir, enseñar, para ser sacerdote del hogar o para liderar una comunidad. Ahora, por otro lado, esas personas que Moisés había elegido para que le ayudaran debían tener ciertas cualidades o ciertas características para liderar, y esas las tomamos nosotros para este tiempo también, que nos sirven para ser líderes en la iglesia. Veo aquí 4 cualidades muy importantes. Primero son las capacidades. Tenían que tener esas capacidades, o sea, estar preparados para cumplir esas labores. Para nosotros esas capacidades deben de ser el conocimiento de la palabra de Dios, el ser instruidos en la palabra de Dios, el conocer verdaderamente las herramientas del conocimiento de Dios para poder enseñar. La otra cualidad que debían tener era que tenían que ser temerosos de Dios. El temor de Dios debe ser fundamental en un líder espiritual. El temor de Dios viene a una persona con el conocimiento de la palabra de Dios y la búsqueda personal con Dios en la intimidad, en el secreto con Dios.
La otra cualidad que nos muestra este capítulo es que deben ser amantes a la verdad, que amen la verdad. Todo servidor de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo. Así eran los diáconos en la iglesia primitiva. Debían ser llenos del Espíritu Santo, como lo dice Hechos capítulo 6 versículo 3. Y hago esta anotación porque yo encuentro en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo fue llamado el Espíritu de la verdad. Así que, ¿cómo puede habitar el Espíritu Santo en alguien que no ame la verdad y la practique? ¿Cómo podremos usar la mentira para algunas cosas y pretender quedarnos con el Espíritu Santo? Y como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así que, ¿qué comunión tiene la verdad con la mentira? La cuarta cualidad que debían tener estos líderes era que debían, al ayudar a estas personas, debían ser personas que aborrecieran las ganancias malavidas o deshonestas. Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nuestra labor espiritual es una obra de hacer el bien a los necesitados, y ese bien que haremos abarca muchas áreas. Por esta razón no debe haber raíz de males en nuestros corazones. Nuestro corazón debe estar libre de todo mal. Debemos aborrecer todo negocio o trabajo que lleven ganancias deshonestas o malavidas, por engaño o por fraude, o que vaya en contra de la ley. Estas cosas no solo afectan nuestra vida, sino la de los demás. Por último, nos dice la palabra que Moisés atendió al consejo, a la dirección de Dios que había dado a través de Yetro, su suegro. Los sigo invitando, como todos nuestros hermanos han venido invitando, a seguir en el secreto con Dios, a seguir observando todas estas enseñanzas que hemos venido viendo y a darle el valor debido para ponerlas en práctica. Meditemos y oremos en estos 45 minutos que restan en la presencia de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.